de Cultura Militar del Uruguay, Coronel Rolando Laguarda Trías, les da una vez más la bienvenida y les agradece vuestra presencia y seguirnos en vivo en nuestro canal YouTube. Agradecemos la presencia del señor general en retiro Manuel Fernández, del general Jorge Fernández y del general Jorge Porciúncula, que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos también la acostumbrada presencia de los institutos de formación de oficiales del Ejército Nacional, la Armada y la Fuerza Aérea Uruguaya, así como también los alumnos del Liceo Militar General Artigas. A continuación vamos a leer un mensaje de saludo del señor Jefe de Estado Mayor del Ejército. General José Martínez Quintana saluda con su mayor consideración al señor coronel don José Carlos Araujo, lamentando no poder asistir a la conferencia que será dictada el día de la fecha por compromisos del servicio contraídos con anterioridad. Consciente de la importancia de la temática que va a desarrollar, le auguro el mayor de los éxitos y me reitero a sus gratas órdenes el Estado Mayor del Ejército, Montevideo, septiembre 2025. Como siempre, agradecemos al Departamento de Estudios Históricos del Estado Mayor del Ejército por su permanente apoyo y permitirnos usar sus instalaciones para desarrollar nuestro ciclo anual de conferencia 2025, así como la transmisión en vivo y su grabación para poder compartirlo luego en las redes. Mi coronel Sarauz, muchas gracias. En el día de hoy vamos a presentar al coronel de caballería José Carlos Araujo Esbarra, quien nos brindará la conferencia Hechos Históricos 1811-1825, reflexiones a la luz de un marco teórico, comunidad, patria, nación, Estado, fuerza, soberanía, autonomía, teorías del poder, identidad e independencia. Y por tal motivo, a continuación, leeremos un resumen de su currículum vitae. Es profesor de Historia de los Conflictos Armados e idóneo en museos por el Consejo Internacional de Museos. Es miembro de honor del Instituto de Historia y Cultura del Militar del Uruguay, Coronel Rolando Laguarda Trías, y es coordinador de la asesoría de emblemática en el área de cultura militar. Es miembro correspondiente del Instituto Argentino de Historia Militar y de la Academia Argentina de Historia. Mi coronel, el auditorio es suyo. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su presencia. Esta es una conferencia que va a llevar aproximadamente una hora. No encontré forma de amputarle algunos de sus contenidos y me pareció que era pertinente dejarla como está, así que aceleraremos algunas acciones para hacer utilizar menos el tiempo de ustedes. La idea, empezamos por la idea de investigación. Ustedes ven el título, Hechos históricos de este periodo, 1811-1825, reflexiones a la luz de un marco teórico. La idea de la presentación o de la investigación es la siguiente: elaborar y revisar un marco teórico. Nunca existe el marco teórico para esto. Un marco teórico que nos diga respecto a los asuntos que hacen a lo que termina siendo nuestra independencia nacional, con estos conceptos que ustedes ven ahí. Y este marco teórico, ponerlo en comparación con los hechos históricos. A ver qué nos dicen unos de otros, qué luz arrojan el marco teórico sobre los hechos históricos y qué nos dicen los hechos históricos del marco teórico. Si se cumple, si no se cumple, y que a veces la realidad no se compadece con las teorías, particularmente, por ejemplo, con las teorías del poder, o con lo que se ha invocado en nuestro proceso de independencia, que la realidad demuestra que una cosa es la que se dice a veces y otra cosa es la que los hechos dicen que sucedió.
Como ustedes saben, las funciones del marco teórico son las de guiar la investigación, evitar errores, darle un contexto preciso al tema que uno está investigando, ayuda a interpretar los resultados. Entonces, nosotros vamos a ir haciendo alguna reflexión, pero la mayoría de las reflexiones ustedes las van a llevárselas consigo, ¿va? Para ir después masticando estas cosas. Porque siempre las preguntas quedan abiertas, ¿no? Las tesis tienen que estar abiertas a su refutación y a distintas interpretaciones, además, ¿no? No todas las interpretaciones, pero sí otras interpretaciones. Entonces, vamos a ver que nosotros vamos a formar un marco teórico, como les decía, notas para marco teórico conceptual. Yo puse acá entre esto para que nos entendamos un poco mejor. Entre lógica vivo o difusa e ideal weberiano, nociones complejas y conexas antes y ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos la lógica clásica que se maneja con la verdad y el error. Es muy útil y muy importante la lógica clásica, ¿no? Tenemos principio de identidad, no contradicción y tercero fluido, ¿no? O sea, A siempre es idéntico a A no puede ser A y no A al mismo tiempo, A no puede ser B. Esto es fundamental, ¿no? Porque Aristóteles siempre iba a Aristóteles no puede ser y no ser Aristóteles al mismo tiempo, ¿no? Y para esto es muy útil. Una mujer no puede estar medio embarazada, o está embarazada o no está embarazada. Y esto es muy útil en muchas cosas. Lo mismo que la definición que hace la lógica clásica para los conceptos, ¿no? O sea, nos manejamos con género próximo, diferencia específica, notas esenciales, notas particulares, alcance, ¿no? Entonces iríamos a decir, bueno, ¿qué es un hombre? Un hombre es un animal racional y social o político. Bueno, ¿por qué? Porque el género próximo es ser un animal, pero la nota esencial es que es un animal racional. Bueno, es tan así. Es decir, incluso la lógica clásica tampoco abarca la realidad estrictamente. Pero hay muchos campos y muchos conceptos, entre ellos estos, que es mucho mejor usar la herramienta de lo que se llama la lógica difusa o de los conceptos difusos, physics concept, o lógica viva de Ferreira, que nos permite no trabajar con verdad y error, sino nos permite trabajar con grados de verdad. Lo mismo que también podemos utilizar la semiótica, o sea, nos permite trabajar con lo que es polisémico, con lo que no se puede precisar exactamente. Por ejemplo, en la semiótica siempre recuerdo un caso que es el bastón de un ciego es blanco, pero ¿cuándo deja de ser blanco el bastón de un ciego? Es decir, hay asuntos que son de grado para comprender así mejor esa realidad, ¿no? de las cosas más indeterminadas. Bueno, y lo otro que vamos a usar también o tener en cuenta como concepto, como herramienta de estudio, son los tipos ideales de Weber, que también es una herramienta conceptual. Es decir, tenemos ideas o conceptos que Weber lleva a lo que se llama un tipo ideal. Él usó, por ejemplo, con la burocracia, con otros asuntos. Pero a veces decimos, bueno, ¿qué es un militar? ¿Qué es un comunista? ¿Qué es un católico? Bueno, podemos hacer en base a las características fundamentales de esa noción, llevarlas a un tipo ideal. Pero eso después en la realidad no se da idealmente. No, el militar no cumple con todo aquello que dice el ideal del tipo militar, ni el otro con todo lo ideal que dice. Pero tenemos que usar esa herramienta para también ver en la realidad justamente cuánto se acerca la realidad de las cosas a ese ideal o cuánto se aparta. Esa es
lo que quería dejarles claro, y nociones que son complejas y conexas, ¿no? Son nociones, por ejemplo, la noción, fíjense ustedes, la noción de patria y nación. ¿Cuántas veces nosotros la hemos visto manejar en el lenguaje de forma indeterminada? A veces para referirse a la misma idea. Muchas veces las personas, en el lenguaje corriente, y esto es muy importante, el lenguaje corriente, porque es la forma que tienen los hombres de entenderse. Entonces, a veces usamos la palabra nación o patria indistintamente para estar refiriéndonos a ese mismo asunto. ¿Y por qué digo antes y ahora? Porque el lenguaje de los historiados no es el mismo lenguaje que los historiadores. Hay un campo, una disciplina de la historia que se llama la historia conceptual, la historia de los conceptos, que también tenemos que tenerla en cuenta para saber de qué estaban hablando en esta época. Es decir, y estas son las guías que vamos a tener en cuenta a partir de que veamos la realidad histórica. Bueno, empecemos por el marco teórico. Comunidad. Giovanni Sartori, que es un prestigioso politólogo italiano, expresa que esa conciencia de formar una comunidad es un inmediato igual sentir, un sentir común en el que nos identificamos y que nos identifica. Eso es la comunidad. Y dice, hablar de comunidad, más abajo, ¿no? Dice, no voy a leer todo. Hablar de comunidad de comunidad mundial, esto es importante, es pura retórica, es vaporizar el concepto de comunidad. El ser humano se agrupa con tal de que exista siempre un límite, una frontera, móvil pero no anulable entre nosotros y ellos. Porque después vamos a ver teorías que son cosmopolitas, que aman la humanidad pero no aman al que tiene al lado, ¿no? La alteridad, el otro, ¿no? Es el complemento necesario de la identidad. Un nosotros que no está circunscrito por un ellos, ni siquiera llega a existir. Y esto vamos a verlo en el proceso del desarrollo histórico, cómo se fueron formando los otros para conformarnos nosotros mismos, ¿no? Es un poco a veces como hacemos a veces en talleres personales que decimos cómo creo que me ven los demás, cómo me veo a mí mismo, quién soy en verdad, ¿no? Bueno, y acá noté una cosa por anotar interesante que es del guaraní. Nosotros tenemos como muchas nociones de nuestro lenguaje, tenemos una palabra sola que se llama nosotros, decimos nosotros, pero los guaraníes dicen ñandé y oré. Ñandé es inclusivo del interlocutor y oré es exclusivo del interlocutor, excluye el interlocutor. Es interesante, ¿no? Es decir, precisa mejor el concepto de nosotros. Bueno, patria. Esto por supuesto que es unas ideas, ¿no? Patria es el solar de los padres, es una tierra y sus muertos, terra patrum, una tierra cultivada, ¿no? Cultivada en el más amplio de los sentidos, ¿no? Y una tradición que dura, donde se hunden las raíces del hombre real, de cada uno de nosotros, pero es también una herencia, es el patrimonio, ¿no? De patria viene patrimonio, de bienes espirituales y materiales comunes. Yo anoté esto acá porque me encanta el simbolismo de la leyenda de la fundación de Roma, que fíjense que cuenta que las distintas tribus que vienen con Rómulo y Remo a fundar Roma traen de sus lugares un puñado de tierra del solar de los padres. Y Rómulo hace un hoyo en el medio del lugar donde va a fundar Roma y todos ponen ahí ese puñado de tierra que trajeron del lugar de sus padres. ¿Se dan cuenta? A su vez, Rómulo unce un buey y ara el surco primigenio. Ara un surco alrededor de ese hoyo, ¿no?
¿Qué quiere decir? Es el límite del lugar sagrado, del urbs. Urbs, en realidad, es ese espacio sagrado. Después, nosotros, la deriva de los conceptos nos ha llevado a urbe, ¿no? Como nombre, como ciudad. Pero es el lugar sagrado, el urbs. Y Remo cruza el surco, y Rómulo lo mata. ¿Por qué? Porque transgredió la norma dentro de la cual van a convivir. ¿Se dan cuenta? Transgredió el límite y debe ser muerto por Rómulo. Entonces, ven allí, en este simbolismo, todo lo conceptual que hay en la formación de la comunidad inicial, ¿no? Bueno, después tengo acá un montón de conceptos que no puedo entrar por el tema de tiempo, que es el paterfamilias, ¿no? Romano, que no es el genitor, no es el padre de sangre, ¿no? Es el rex autoritas, ¿no? Y cómo se fueron en la ciudad antigua formando las distintas pequeñas comunidades. También subrayé la palabra país, porque me parece una palabra fértil para todo esto, porque el país es el territorio, es la región, el pago, el paisaje, ¿no? Paisano, de ahí viene paisano. Pagano, ¿por qué viene pagano? Pagano viene de pagus, ¿no? Esos pueblos que, como la religión cristiana entró primero en las grandes ciudades, esos pequeños pueblos quedaban todavía sin evangelizar. Entonces se les llamaba paganos porque vivían en esos pagos. Vean ustedes, ¿no? Bueno, para la patria también, en las ideologías tenemos unas perspectivas que decimos esencialistas y constructivistas, ¿no? La perspectiva constructivista entiende que la patria es algo que está en permanente construcción, que no es algo fijo. Sin embargo, la perspectiva esencialista cree que la patria es algo fijo e inmutable, ¿no? En su esencia, en su centro, en su núcleo. Es un espacio físico y simbólico sagrado que se revela y se hace conciencia en su historia verdadera, ¿no? No podemos profundizar en esto porque es muy interesante. Si la patria es una herencia, la nación es un quehacer, una misión, es una unidad de destino en lo universal, dice José Antonio, una patria, ¿no? Es una unidad de destino en lo universal, es un proyecto de futuro, como dice Renan, ¿no? Pensada por Dios, es un don de Dios, ¿no? De la criatura humana diseminada sobre la faz de la tierra, en pueblos particulares, en patrias particulares, ¿no? Pensada para nuestra perfección temporal en comunidades. Esto lo vamos a ver varias veces, ¿no? Bueno, la patria se hace con gente y con tierra, pero toda patria pero lo principal de la patria es los valores. La patria es algo axiológico, ¿no? Y en suma es una encarnación de esos valores en la gente. Tu ser se funda en el espíritu, es decir, en el bien. Pero seguimos frente al espíritu, que es lo principal, el hombre es libre. Y cuando la patria se va alejando del bien, la patria va dejando de ser patria, ¿no? Como a veces decimos acá entre los amigos, nos han robado la patria, a veces, ¿no? Se puede pensar. Entonces de allí surge un amor, por ejemplo, para que veamos, un amor patriótico crítico, ¿no? Decía José Antonio, nosotros amamos a España porque no nos gusta. Fíjense ustedes, amamos a España porque no nos gusta. No amamos un espacio... No amamos esta ruina física. Nosotros amamos a la eterna e inconmovible metafísica de España, ¿no? O un amor dolorido, dice Unamuno, me duele España.
La antítesis de esto, del patriotismo, ¿cuál es? El ubi bene y patria. La patria está donde se vive bien. El colmo del hedonismo, del individualismo, ¿no? Y para la doctrina, Santo Tomás, el patriotismo es una virtud. Es una virtud, no es un sentimiento ser patriota. Es una virtud en el ámbito de la piedad y en el ámbito de la justicia. Como no podemos retribuirle a nuestros padres y a la patria todo lo que le debemos, le servimos y rendimos culto por justicia y amor. Porque el amor tampoco es un sentimiento, la caridad no es un sentimiento. La caridad es una virtud teologal, que a veces hay que vivirla con tremendo sacrificio. Dios Padre, los padres y la patria. He ahí la paternidad total. Nación. Acá, esto es una idea un poco más trabajada. La nación, dice, es un grupo humano consciente de formar una comunidad, que comparte una cultura común, está ligado a un territorio, ligado, no quiere decir que lo tenga. Tiene un pasado común, un proyecto colectivo para el futuro y reivindica el derecho a su autonomía. Acá lo que nos interesa para nuestra historia sobre todo es el grado de conciencia que se tiene de la comunidad, y la soberanía de ese pueblo oriental naciente, la autodeterminación, ¿no? Dice Weber, que es uno de los padres de la sociología, dice, no hay nación sin aspiración al poder. Esto va a ser muy importante en el desarrollo de nuestra historia y nuestra independencia, ¿no? No hay nación sin aspiración al poder. Ahora, ¿cuánto poder? Eso es lo que tenemos que ir pensando en nuestra independencia. Estado. Bueno, Max Weber también lo entiende como una comunidad que, organizada políticamente, posee y ejerce con éxito el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio. Quiere decir que el Estado está señalado, definido por la fuerza. Y esto es una concepción pacíficamente recibida por los pensadores, ¿no? Ahí tienen unas cosas, vean ustedes, Norberto Bobbio, otro politólogo italiano de prestigio, dice que el Estado moderno fue una larga y sangrienta lucha por la unidad del poder, para que haya un solo poder, ¿no? Y que se sobreponga a cualquier otro centro de poder, ¿no? Recuerden ustedes, yo puse acá, los tupamaros querían establecer el poder paralelo, ¿no? Tenían un plan, no me acuerdo si era el plan H, creo, una cosa así, que querían establecer el poder paralelo. Bueno, esa ha sido la gran lucha del Estado, que exista solo un poder político, ¿no? Un poder que tenga la fuerza, ¿no? Ahora bien, en la práctica real, fíjense que esto también vayan pensando en la Confederación, vayan pensando en Artigas, en todo lo que sabemos de las relaciones con las Provincias Unidas. En la práctica real alrededor del mundo, una nación o región dentro de un Estado puede conservar cierta autonomía militar, limitada, milicias, guardias locales, fuerzas de seguridad interna, pero la defensa nacional completa es prerrogativa del Estado soberano. La autoridad militar, la autonomía militar plena de las regiones, ¿no? Es siempre incompatible con la soberanía del Estado central. Vayan pensando en cómo concebía Artigas la soberanía particular de los pueblos, ¿no? Bueno, el Estado moderno, dice después, tiene otras funciones, bla, bla, bla. Por eso, el poder militar es última ratio regum, última razón de los reyes, quiere decir última ratio regum, última razón y primer fundamento del poder nacional del Estado. La unidad y letalidad irresistible del ejército, cuando digo ejército digo Fuerzas Armadas, ¿no?
es y ha sido siempre, en los momentos críticos de la historia de los pueblos y naciones, la garantía contra todo intento de disolución. Cuando han triunfado las revoluciones es porque el ejército no estaba unido, o no tenía la letalidad necesaria, con la Revolución Rusa, con la Revolución Francesa, con todas las grandes revoluciones que conocemos. Y existe el Estado fallido, que es un Estado que no puede garantizar la seguridad, la autoridad, en fin. Y en 1825, las Provincias Unidas del Río de la Plata, a las cuales nos uníamos por la segunda ley fundamental del 25 de agosto, tenían rasgos claros de un Estado fallido, ¿no? Estaban a partir del año 20, el año se llamó de la anarquía, todas las provincias estaban desunidas, ¿no? Como decía un viejo profesor, un viejo militar argentino, Rivadavia no tenía más, el poder de Rivadavia no pasaba a la avenida General Paz. Así que eso también tenemos que considerarlo en aquellos momentos de nuestra independencia, ¿no? Bueno, autonomía. Autonomía es el poder de una entidad territorial integrada en otra superior para gobernarse de acuerdo con sus propios principios, ¿no? La famosa autonomía militar que pretende Artigas. Se dice, Ana Ribeiro dice, ese derecho de los pueblos a su autonomía militar había sido siempre la primera manifestación de la orientalidad naciente. Vamos a verlo esto más en detalle más adelante. La fuerza y el poder político. Hannah Arendt dice que el poder, fíjense qué interesante, que el poder surge allí donde las personas se juntan y actúan concertadamente. A contracorriente del pensamiento liberal, para el cual la fuerza del Estado no emana del poder en sí, sino que es fundamentada y regulada por la política y el derecho, ¿no? El derecho positivo, es un poco una idea que el señala, que el derecho es el que modela la fuerza. Y en realidad, la fuerza funda la política, no al revés. La fuerza es ontológicamente, es decir, su ser es anterior a la política. Recién después que la fuerza asegura el espacio y el tiempo, recién entonces la política puede tratar de estar juntos, dice Hannah Arendt, ¿no? Dictar leyes de un paradigma, hacerlas cumplir y defender ese orden, ¿no? Ese orden puede ser apuntar al bien común o no. La existencia y legitimidad de la fuerza surge entonces de la naturaleza social del hombre, porque el hombre es un ser en relación, decimos, no existe el hombre aislado. El hombre fue creado para vivir con otros hombres, en comunidad. Entonces, si el hombre fue creado para vivir en comunidad, o ya si ustedes no creen que fue creado, que fue evolucionado, bueno, habrá evolucionado para vivir en comunidad. Entonces, surge, como de esa reunión humana, surge la fuerza. Espontáneamente tiene que haber una fuerza. Esto es muy importante. Siempre va a haber una fuerza. Surge de la naturaleza social del hombre. Ipso facto, por el hecho mismo en que una comunidad toma conciencia de serlo y se convierte en comunidad política. Toma conciencia de serlo y se convierte en comunidad política. Esto lo vamos a ver en el desarrollo de nuestra historia. ¿Cuándo ocurrió esto? Teorías del poder. Vamos a ver por qué esto es interesante. A ver qué teoría del poder es la que se cumple. Hay varias teorías del poder, algunas estuvieron presentes en toda esta historia, ¿no? Todas estuvieron presentes. Entonces tenemos en primer lugar el pactismo, que es desde la monarquía española, desde que gobernaba la monarquía de los Austrias, de los Habsburgo, siglo XVI y XVII, era una monarquía usufructuaria. Es decir, no era solamente por la voluntad absoluta del soberano, sino que se respetaban las características de los pueblos en un imperio donde no se ocultaba el sol, ¿no? Enorme.
Fíjense que entonces que este pactismo tuvo su origen en la Edad Media, en el año 1300, se juraban los fueros de Aragón. El rey de Aragón tenía que jurar aquella famosa frase que le pedían, ¿no? Cada uno de nosotros somos tanto como vos, pero todos juntos más que vos os hacemos principal, rey y señor. Entonces, fíjense que hay un concepto de consentimiento de los pueblos al soberano, un consentimiento de los pueblos al soberano. Lo haremos, Señor, con tal de que guardéis nuestros fueros y libertades, y si no, no. Bueno, esto fue suprimido por los Borbones, ¿no? Que siguen haciendo de la suya. Ana Ribeiro dice que, fíjense esto que interesante, que la noción pactista española de la soberanía particular de los pueblos, como cuerpos territoriales dotados de autonomía, daba lugar al uso por el cual la voz, el pueblo oriental era a la vez soberano de sí y parte de las Provincias Unidas. Pero fíjense que lo importante que me parece a mí que de esto es que la doctora Ana Ribeiro lleva el tema de la soberanía particular de los pueblos, que era el dogma de la Revolución Oriental de Artigas, lo lleva al pactismo español, lo lleva a la plena Edad Media, como se llamó ese periodo de 1300. ¿Se dan cuenta cómo se desarrollan estas nociones, ¿no? Bueno, otra teoría de la traslación o transferencia. Esta es muy importante porque fue la que se siguió, que es la del jesuita granadino Francisco Suárez. Acá está, pongo la fecha porque ahora van a ver por qué. Este integrante de la escuela española o la escuela de Salamanca, que fueron los creadores de lo que se llama derecho vigente o el derecho internacional público, fue encargado por el Papa de rebatir las ideas de Jacobo I, y ahí crea una teoría del poder 2 siglos antes que Rousseau, que sostuvo esta teoría de la traslación, que si bien la potestad política procede de Dios, nadie dudaba de eso en esta época, ¿no? Que la potestad política procede de Dios, ¿no? En virtud del derecho natural, ya que Dios creó al hombre animal racional y político, no son politicón. Esta no va directamente al rey, sino que de Dios va a las comunidades creadas por Dios. Y esas comunidades la transfieren, la trasladan al rey o al gobernante, perdiéndola totalmente, para que el rey pueda ser soberano, porque soberano es estar por arriba de todo. Si la comunidad se queda con el poder o se lo presta al soberano, no es soberano, vamos a decir así. Pero esta es la teoría de Suárez, que va a ser utilizada acá. ¿Por qué? Porque ante la ausencia del rey, vacatio regio, vacatio legis, o sea, sin rey no hay ley, la potestad entonces revierte a los pueblos que se la habían transferido completamente. Esto es para los que no sepan que acá lo que pasó fue que el rey cayó bajo Napoleón, renunció en Bayona, y Napoleón invadió España, ¿no? Entonces quedamos sin rey, y ahí empezó una discusión acá en América, ¿dónde estaba el poder? Porque estábamos unidos a España por la corona de Castilla, ¿no? Contractualismo. Bueno, esto es lo que vivimos ahora, ¿no? Que es una teoría sostenida con variantes por los padres del liberalismo, Hobbes, Locke y Rousseau, según la cual el poder político es producto de un contrato. Bueno, no me voy a extender en esto, que el estado de naturaleza al estado de sociedad. Hay una teoría del hombre, el estado de naturaleza malo, que es el hombre, el lobo del hombre, que dice ahí, o el buen salvaje, que pueden dar en el Leviatán la voluntad general, ¿no? Con Rousseau, ¿no? O sea, lo importante, que el poder soberano radica directamente en el pueblo abstracto.
radica directamente en el pueblo abstrato. Ya no viene de Dios el poder. El poder está radicalmente en el pueblo, o en cada uno de los hombres que realizan ese contrato entre los hombres y ceden su libertad a la voluntad general. Esa es la idea. Pero que no creía, ni Rousseau creía en esa idea. Por eso los rusonianos son más rusonianos que Rousseau. Rousseau ha dicho que estas cosas que están escritas acá, en el contrato social jamás aprobé el gobierno democrático. Son cartas a de Beauharnois. Bueno, y esto que es tremendo, ¿no? Puesto que hay que cargar caderas y por lo menos a cargarlas de un gran príncipe y no lo soportable y odioso yugo de vuestros iguales, ¿no? Pero esto que dice, que si hubiese un pueblo de dioses se gobernaría democráticamente, lo vamos a ver en la sana doctrina, vamos a decir así. Y después tenemos la teoría de Francisco de Vitoria, que mucha bibliografía, esto que estamos revisando del estado del arte, lo integra dentro de la Escuela de Salamanca como que también entendía que el poder iba a las comunidades, pero no es así, no es así. No era jesuita, por eso es importante tenerlo en cuenta, porque acá los que influyeron fueron los jesuitas, ahora vamos a ver. Pero era dominico, en su obra de la Potestad Civil. Bueno, también sostiene que el origen de las comunidades no fue una invención humana, pero en lo principal dice, afirma que los titulares del poder lo tienen por derecho divino y natural, no lo reciben de los hombres. El poder no lo reciben de los hombres, porque aún contra la voluntad de los hombres es necesario constituir una potestad para gobernar. Aún contra la voluntad de los hombres hay gobierno igual, hay poder igual. Entonces no puede estar, la potestad no puede estar en los hombres. Bueno, ahí está el tema de Dios y causa eficiente, que es el que hace que una cosa sea, ¿no? Que el carpintero es la causa eficiente de esta mesa, y la causa material es la madera. Él entiende que la causa material de la potestad de la República, entonces la potestad es la misma, la de la República y la de la autoridad, la del soberano. Bueno, pero esto también hay que tenerlo en cuenta porque también es otra de las cosas que ustedes a veces pueden escuchar, que sí, porque creían que al rey lo elegía Dios. No, nadie nunca creyó que al rey lo eligiera Dios. Solamente Jacobo I para pelearse con el Papa, para disputarle la autoridad moral al Papa, de Jacobo I de Inglaterra. Porque no hay una designación natural o divina de la persona del gobernante. La designación humana de la persona, de los gobernantes, es el modo, hay varios modos, ninguno tiene privilegio, por el que se hace posible el ejercicio de la potestad. Lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero puede provenir, como se dice, de un príncipe exitoso. Y ahí viene un linaje. Bueno, y se respeta la sucesión, vamos a decir así. También pues, veremos que es sano que el pueblo que participe siempre sujeto a ciertas condiciones. Bueno, y dice esto contundente, que también, disculpen que insista, ¿no? Si todos los ciudadanos conviniesen en perder esas autoridades, en no atenerse a ley alguna, en no mandar nada a nadie, o sea, anarquía, ¿no? Anarquía, ¿tú sabes que quiere decir anarquía? Es no gobierno, que no hay gobierno para los anarquistas, es el límite máximo del liberalismo, que apenas limita el gobierno al estado juez y tarde, ¿no? Ese ferro, ese paseo, bueno. Pero lo importante acá es que si toda la gente decidiera por su contrato, por la voluntad general, no tener ley ninguna, no mandar nada a nadie, esto sería nulo e inválido como contrario al derecho natural. No se cumple. Entonces no se cumple la voluntad general.
¿Se dan cuenta? Entonces no puede estar ahí la potestad. Bueno, la historia demuestra empíricamente que el poder político es un hecho constante. Bueno, por eso al final dice, ser soberano y elegir al soberano son cosas enteramente distintas. No se confieren los derechos del poder, ni se entrega el poder como un mandato, porque después esto está seguido por la doctrina pontificia, ¿no? León XIII, Pío X. Y acá, bueno, o sea, no se entrega el poder como un mandato, porque vieron que dice al presidente se dice el primer mandatario. Bueno, sería el primer irresponsable, porque en el mandato el que queda con la responsabilidad es el mandante, no el mandatario, no el mandado. ¿No? Bueno, y San Agustín, que es un diálogo muy interesante a la manera de Sócrates que tiene con Evodio, que es el mismo, ¿no? Dice que si hay un pueblo virtuoso, prudente, amante del bien común, esto lo está diciendo allá en el año 500 en las arenas de Hipona, ¿no? En el norte del África, de Túnez, creo que es, en lo que ojo. No me acuerdo ahí si es Túnez o Libia. Es deseable su participación moderada, la de este pueblo virtuoso. Si no, no. Bueno. Y ahora pasamos a otra cosa que es, ustedes después van a ver en el correr de la historia. El extremo necessitatis casus, ¿no? El caso de extrema necesidad, sobre todo en Carl Schmitt. Soberano es quien decide sobre el estado de excepción. El caso excepcional transparenta la esencia de la protesta, ¿no? Porque es necesario que el orden sea restablecido. No se puede gobernar, no se puede aplicar la ley si no hay un orden. Se restablece el orden, no hay un orden nuevo. Pero debe pasar. Pero lo importante es esto, que el soberano es el que tiene el poder de decidir cuándo existe un estado de necesidad. Ese es soberano en ese momento. ¿Cuándo hay un estado de necesidad? Para restablecer o crear derecho, que era lo que le decía, no necesita tener derecho. Bueno, esto es de Thomas Hobbes, un liberal, pero fíjense lo que dice, ¿no? La autoridad, no la verdad, hacen las leyes, ¿no? Bueno. Y el caso excepcional, en este caso actualiza el problema del sujeto de la soberanía, ¿eh? Que es el problema mismo de la soberanía. Bueno, seguimos. Esto acá, el reino de India en la cumbre hispánica, simplemente vamos a pasarlo rápido, pero es importante que siempre hubo un concepto de que el reino de India permaneciera unido. Y esto lo vamos a ver en el tema también de nuestra identidad. Seguimos. Bueno, estas son las relaciones que tienen las etnias o naciones sin Estado con el poder central. El tipo de relaciones que hay en el mundo. Piensen ustedes que nosotros nos estábamos uniendo a un poder central de muchas provincias, con otras provincias, ¿no? Las provincias unidas de Río de la Plata, donde pertenecimos siempre por los lazos más sagrados que el mundo conoce, como dice la ley. Entonces, puede ser que a esa etnia, minoría o nación adentro de ese Estado, haya simplemente un reconocimiento cultural, o hay una autonomía parcial, o se constituye una federación, o hay represión a esa etnia. Piensen en el Tíbet, ahora vamos a ver otro en los kurdos. O hay secesión o disgregación en estados independientes. Vamos a pasar rápidamente, yo capaz que tomo el control acá. Ustedes ven que hay muchas, esto es lo que pasa hoy día en el mundo, en distintos lugares. En el Reino Unido, los escoceses, los galeses, en Bélgica, con Somalilandia, ¿no? Que fuimos a ver el otro día la película. Canadá con los quebequenses, España, catalanes y vascos, el pueblo kurdo. Fíjense esto, el pueblo kurdo son 30 millones de personas y que tienen relaciones distintas con los estados. En Turquía los reprimen.
En Irak tienen autonomía y hasta fuerza armada. En Siria, una autonomía de facto durante la guerra. En Irán, apenas un reconocimiento cultural limitado. ¿Se dan cuenta? El mismo pueblo en distintos lugares. Bueno, los palestinos, qué sé yo. Y esto es la segregación, dos casos. Un caso pacífico, los checoslovacos, que terminaron siendo la República Checa y Eslovaquia, en un proceso pacífico con acuerdo de líderes. Y Yugoslavia, que fue una guerra tremenda, ¿no? Que terminó con todos estos varios estados desintegrados de la Yugoslavia, que creo que Jorge nos va a dar una conferencia sobre Tito, que fue el que mantuvo unido en la época soviética a la Yugoslavia, ¿no? Bueno, identidad nacional. La identidad, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La identidad nacional integra el factor psicosocial del poder nacional. O sea, esto es el paradigma de la estrategia, ¿no? De la estrategia nacional. O sea, el poder nacional, la estrategia lo divide en factores: el factor militar, el factor económico, el factor político y el factor psicosocial, ¿eh? Que son la fuerza que tiene la nación para alcanzar los objetivos nacionales, para ganar una guerra, para lo que sea. Pero la identidad, como bien después dice acá, aumenta la cohesión social, ¿no? Permite mejor socializar, que es la adhesión al núcleo central de la cultura, que tanta falta hace, ¿no? Produce sinergia, cooperación, etc., ¿no? O sea que es muy importante fortalecer la identidad nacional para todos los sistemas, para todo el sistema del gobierno. Es importante que se fortalezca la identidad nacional, que nos sintamos unidos por factores de unión, y no tanto todos contra todos, como se ha dicho, ¿no? Aristóteles dice que la identidad es una unidad de ser, hay una persistencia de la unidad que reside en lo espiritual. No es lo mismo para la persona, nosotros somos los mismos porque el espíritu sigue siendo el mismo, el cuerpo lo cambiamos cuántas veces, el correr lo físico cambia el correr de la vida, pero lo espiritual sigue. Por eso es importante lo que decíamos antes, que la patria sobre todo es espíritu, es valores, es axiología, no es si tiene más tierra o menos tierra, o más gente o menos gente, que también es importante. Pero la identidad se relaciona con el espíritu, ¿no? Y la identidad fundamentalmente, la clave es la necesidad básica humana de pertenencia, ¿no? El hombre necesita sentirse pertenecido a una unidad superior, que lo trascienda, a un grupo que trascienda al hombre como fragmento, se dice, ¿no? Esto es un poco también teológico. Nosotros somos criaturas incompletas, ¿no? Tenemos como una añoranza del absoluto, se dice, ¿no? Somos peregrinos, viatos, ¿no? Exitus, reditus. Venimos del absoluto y nuestro corazón está inquieto, decía San Agustín, hasta que vuelva a Dios. Por eso llenamos esa incompletud con la comunidad, con la familia, con el grupo, bueno, con el cuadro de fútbol incluso, porque ahí todos nos sentimos unidos y más completos, se podría decir. O sea que vean qué importante es esto, incluso para la psicología humana, que tanto se habla de la salud mental ahora. Cuando estamos unidos, cuando tenemos satisfecha esa necesidad básica de pertenencia. Bueno, esto otro, no voy a... qué interesante. El cómo somos y el quiénes somos. No, el cómo somos, bueno, es la descripción de las distintas características tan diversas que existen en los pueblos, ¿no? Que se necesita investigación para todo esto, y se llama de varias maneras ahí. Pero también está el quiénes somos, que es afectivo, es decir,
Esto yo lo saco de Vidal, que ha estudiado mucho el tema de la identidad nacional, ha escrito mucho, aunque viene del paradigma sociocrítico marxista, pero ha escrito mucho sobre esto. Y claro, entonces dice que quiénes somos es qué elegimos, con qué elegimos reconocernos, con qué modelo elegimos reconocernos. Entonces plantea el tema, por ejemplo, de la orientalidad o la uruguayidad. Permítaseme la cacofonía, dice Vázquez Franco, cuando habla de uruguayidad, ¿no? Y bueno, ahí está, puse porque es interesante, ¿no? Porque también hay un proceso histórico que va de la orientalidad a la uruguayidad. Nosotros hemos cambiado nuestra identidad en el correr del tiempo, en base a las ideologías dominantes, ¿no? Bueno, entonces la orientalidad ahí tiene esas características que no las invento yo, son de Vidal, también está Gerardo Caetano, que ha escrito sobre esto también. La orientalidad tiene que ver con la pradera, con la patria. Vieron que hay gente que habla de patria, otros que hablan de república. Esto era muy característico entre blancos y colorados. Antes los blancos hablaban siempre de patria y los colorados, patria era también un periódico que tenían los blancos. Y los colorados eran más de república. Bueno, acá se ve un poco eso también. El pago, el nacionalismo, las instituciones, la tradición, la iglesia, los caudillos, el americanismo, con Uribe, Arabia, Artigas, Arabia. Y esto acá usted ve, ¿no? Más tipo puerto, ciudad, Valera, valle, laicismo, secularismo, cosmopolitismo, internacionalismo. Esto no lo vamos a tratar, pero el cosmopolitismo es la percepción de que tienen el paradigma liberal, de ser ciudadanos del mundo, ¿no? Sobre todo en estado puro, digo yo, como a los beberianos, ¿no? Sobre todo los anarquistas, que el lema de los anarquistas es la patria es la humanidad, o sea, todo el mundo. Incluso hay un libro de Caetano que nos recuerda que eso decían los niños en la escuela acá, en 1934. La patria es la humanidad. ¿Qué es la patria, mijo? Un inspector le preguntó. La patria es la humanidad, o sea, todo el mundo. Bueno, esos son ideologías, ¿no? Vienen de los estoicos, qué sé yo. Bueno, que estaba acá en la uruguayidad, esto, internacionalismo viene del paradigma marxista, ¿no? Para los marxistas, la patria del trabajador es el trabajo, ¿no? Trabajadores del mundo unidos, dice la máxima, y la patria es un fraude, es una creación de la burguesía dominante, ¿no? Bueno, esto acá puse también más leones que zorros, más zorros que leones, porque esto parte de Maquiavelo, que por la característica de los animales, ¿no? Que el zorro es más astuto, el león es más fuerte, y por lo tanto los hombres tipo león son más institucionalistas, más de ese tipo que está reconocido acá. Estos son los maquiavelistas, ¿no? De la escuela maquiavelista, que son realistas también, ojo. Bueno. Pero esto también lo puse porque es interesante, ¿no? Que un pueblo es demasiado numeroso, demasiado válido para que se lo juzgue a través de una sola fórmula, ¿no? No somos así de una sola manera, ¿no? Por eso siempre se dice en ideología que la bandera permite la unidad de los diversos, ¿no? Gente que de muy distintas formas se siente unido por los símbolos y los ritos de unión, ¿no? Bueno, seguimos, pero no vamos a tratar esto esto es muy interesante porque la Agenda 2030, el multiglobalismo, el multiculturalismo, todo esto que hace perder identidad nacional. Y ahora vamos a los hechos históricos, algunos hechos históricos. La indianidad o americanismo, ¿no? Esto es lo que decíamos, la indianidad era sentida como identidad común en toda América.
Al comenzar la revolución no había fronteras de derecho, existían jurisdicciones cambiables. Ahora vamos a ver en nuestro propio territorio, ¿no? Las que tenían firmeza eran las ciudades, producto del proceso fundacional, ¿no? Los cabildos. Y dice Felipe Ferreiro que esas ciudades, que es la base de los pueblos libres del artiguismo. Y acá, por ejemplo, pone un ejemplo, dice que en aquella época los documentos de identidad decían americano natural de Montevideo, por ejemplo, natural de... Y la región es lo mismo, dice, sí, se llamaba el Paraguay la zona, pero en realidad la Asunción, lo que valía. Bueno, y acá hay ejemplos de que Artigas dice nunca la América podrá sonrojarse de mi nacimiento, en ella. San Martín, mi país es toda la América. Y Felipe Ferreiro, el gran Felipe Ferreiro, fíjense que dice que extranjeros eran, como antes de 1810, los que no siendo españoles tampoco eran indianos. Los que no siendo españoles tampoco eran indianos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Por lo que dice acá. La provincia oriental fue en aquel tiempo la única comunidad y territorio en toda América que se independizó de un poder extranjero y por la fuerza de las armas. Todo lo demás fue separación, liberación del reino de India, secesión de la metrópoli, ¿no? De ahí estoy pensando, para comprender el 25 de agosto, la necesidad de declararse independientes del extranjero, ¿no? Para, en uso de la soberanía, volver a unirse. Porque nos separamos de un extranjero. No, aunque los portugueses no eran tan extranjeros, los españoles, ¿no? Todos medio parientes, ¿no? Aunque a Artigas le decían extranjero abominable. Pero bueno, y veo, fíjense, yo traje esto porque es interesante. Fíjense en nuestro territorio, que ustedes saben, fíjense que esto es del siglo XVIII, en nuestro territorio había esas fronteras que no eran de derecho, eran jurisdicciones cambiables. Montevideo tenía esta jurisdicción. Esto era, fíjense qué interesante. Bueno, esto dependía del Paraguay, del Chapeyú. Y esto, que dependía de Buenos Aires, era incluso resguardada por las unidades del Fijo de Buenos Aires, los dragones de Maldonado. Pero sin embargo, fíjense qué interesante, que por eso la palabra país me gusta, porque a pesar de todo esto, esta gente no se sentía porteña. Todo esto era el mismo país, eran la banda oriental. Es decir, que ya había un sentimiento común, aunque existieran estas fronteras que no eran de derecho, sino que eran jurisdicciones cambiables. Pero la gente estaba más unida por ocupar un territorio que le era común que por esa frontera, porque no terminaba ahí ni empezaba nada, vamos a decir así, sino esas jurisdicciones, ¿no? Bueno, después puse las invasiones inglesas porque los años de combate fueron afianzando el criollismo, por eso puse las invasiones inglesas. Se combatió al indio, al portugués, todo eso fue afianzando el criollismo, ¿no? Como Artigas, segunda, tercera generación de criollos, ¿no? Criollo es el esclavo nacido en América, el criollo, ¿no? Bueno. 1808-1813, ¿se acuerdan? La teoría de la retroversión del poder de Suárez, ¿no? Era la predominante, por influencia jesuita, porque se enseñaba en Córdoba y Chuquisaca, ¿no? Lo que es hoy Sucre, lo que Charcas era también, y en Córdoba. Pero fíjense que con esta teoría se organizó cosas muy diversas. En 1808 la Junta Gubernativa Autónoma de Montevideo con el lío. En 1810 la Junta de Buenos Aires. En 1813 ya la Revolución Oriental, ¿no? Bajo el dogma de la soberanía particular del pueblo. El que llevaba la voz cantante acá, el ideólogo, era Pérez Castellano, que había estudiado como jesuita cuando era joven en Córdoba, era doctor en teología por Córdoba. Y decía, el mismo derecho que tiene Buenos Aires a formar juntas lo tienen los demás pueblos.
Pero la pregunta molesta, como se dice acá en latín, latinasco, ¿cuán divisible es entonces la supuesta soberanía particular de los pueblos? ¿Hasta dónde va la soberanía particular de los pueblos? Esas son, me parece, preguntas bien interesantes para ir reflexionando, ¿no? Y después cómo se organiza, ¿no? Si es en provincia, con provincias unidas, en fin. Bueno, Batalla de las Piedras. ¿Por qué puse esto acá, Batalla de las Piedras? También por un tema de cómo en el tiempo va cambiando la identidad y las relaciones con Buenos Aires. En la Batalla de las Piedras fuimos auxiliados con 250 patricios de Buenos Aires, lo mismo que después en 1825. Pero no solo, aparte vinieron con un abanderado, otro interesante, ¿no? que sabemos el nombre, el cadete Bernardino Guas, que seguramente vino con esta bandera, con la Cruz de Borgoña, porque la bandera española se siguió usando. Hay documentos en Buenos Aires donde se siguió usando hasta 1812 o 13 las banderas batallonas y correras que ya venían reguladas de los reglamentos españoles. Fueron los 6 patricios los primeros en caer en las piedras. Y nada menos que Artigas le manda una carta de lío cuando sitia Montevideo, en nombre de Fernando VII, fíjense ustedes, y dice que la nación española está interesada en nuestra unión, le dice Lío, que se avenga a una solución pacífica, porque la nación española está interesada en nuestra unión. Entonces yo creo que vale la pena pensar esto en 1811, porque son años que pasan, los cambios son extremadamente rápidos. Entre 1811, con esta situación, pasamos a 1813 a la independencia absoluta. Bueno, y ahora otra página importantísima. El nacimiento del pueblo oriental, el Día de la Orientalidad como lo sostengo, ¿no? En la Quinta de la Paraguaya, cuando los orientales quedan solos porque Buenos Aires hace un pacto con Montevideo, los jefes del ejército, en el cuartel general, no es en otro lugar, proclaman al coronel Artigas general en jefe de los orientales. Y conocemos perfectamente lo que sucedió en este lugar, ese día, porque los jefes escriben después del 27 de agosto de 1812, desde la Barra de la Lluvia, en el Salto Oriental, 2 cartas a Buenos Aires, al Cabildo y al gobierno, o sea, retoman la soberanía y las relaciones exteriores de los orientales, ¿no? Y dicen acá que, fíjense que el pueblo abandonado pudo mirarse como el primero de la tierra y en el uso de su soberanía inalienable pudo determinarse según el voto de la voluntad suprema. O sea, por eso después Artigas dirá que este es el primer acto de soberanía, mejor dicho dirá, en el Congreso del 13 es la segunda vez que hacen uso de la soberanía. Bueno. Y dice, fíjese, celebramos el acto solemne sacrosanto siempre de una constitución social, eligiéndonos una cabeza la persona de nuestro dignísimo conciudadano don José Artigas. ¿Por qué esto me parece importante también? Porque es entre iguales. Es entre iguales. No dicen, eligiéndonos una cabeza en la persona del coronel Artigas que ya estaba al mando de las milicias orientales y la caballería oriental. Es decir, que los jefes del ejército están en la condición de primus inter pares. Y ahora vamos a verlo después. Y para el orden militar que necesitábamos, también lo vamos a ver, ¿no? Y dicen esto que es tremendo, ¿no? El pueblo oriental es el reunido y armado conserva sus derechos. Esto es una clase de ciencia política, ¿no? El reunido y armado conserva sus derechos. Y hay gente que no quiere tener ejército, ¿no? Bueno, sobre este documento, fíjense, la doctora Ana Ribeiro sostiene que si el pueblo oriental deseara un acta de nacimiento, esta carta podría oficiar de tal. Una carta de los jefes del ejército de Buenos Aires. Acta de nacimiento del pueblo oriental. En concordancia con este acerto, si el pueblo oriental nació aquel 10 de octubre,
tomando conciencia del cerro, se convirtió ipso facto en comunidad política, ¿se dan cuenta? Ahora veamos. El 10 de octubre, si este pueblo precisara un día fundamental, fundacional, el 10 de octubre sería el Día de la Orientalidad. Bueno, ahí yo les traje después una foto de la carta, del final de la carta que pedí en el Archivo General de la Nación, que es una copia de la, hace para atrás, de la que está en Buenos Aires, donde dice acá, que hay aquí la firma de los jefes, ¿no? Bueno. Seguimos. Reyes Abadí sostiene de la actuación de los jefes que fueron titulares naturales de la soberanía. Los jefes divisionarios, titulares naturales de la soberanía, capaces de decidir por sí sobre él. O sea que la soberanía no revirtió a los pueblos de la campaña, como dice Suárez, donde habitaban más de 15.000 habitantes, entre 15 y 20.000 habitantes se calcula en los pueblos de la campaña oriental. La Asamblea del Cuartel de la Paraguaya no se constituyó con diputados electos por esos pueblos. En la crisis de la cefalía del gobierno, la potestad recayó efectivamente en las jerarquías naturales, los jefes militares, ¿no? Otra cosa que ustedes van a escuchar y van a ver en los audiovisuales y en los cuadros, que parece que los soldados de Artigas eran todos gauchos. Entonces, cuando eso estaba guarnecido por unidades, por viejas unidades de españolas en todo el territorio de la banda oriental, y intrusión de asambleas. Si fueran todos gauchos, no podían haber vencido una batalla de las piedras con una formación táctica clásica de la época. En fin, pero eso son los mitos nacionales, ¿no? Artigas nunca dijo la palabra gaucho tampoco, porque el gaucho era el malviviente, el mal entretenido de la campaña. Tampoco dijo la palabra democracia toda su vida, no existía en el léxico de la época, ¿no? Pero bueno, todo ahí está, ¿no? Sobre todo los jefes con capacidad de ejercer el poder y con la fuerza de las armas que definen el Estado. Al elegir un general en jefe, a la vez caudillo, jefe de los orientales, se instauró en la Junta de la Paraguaya la génesis de una nación y de un protoestado. ¿Por qué? Porque allí toman conciencia de ser una comunidad separada de Buenos Aires. ¿El otro quién es en este momento? ¿Se acuerdan que hablamos del otro, de la alteridad? El otro es Buenos Aires, que se fue, que hizo un armisticio y se fue. Entonces ahí, al quedar solo, se toma conciencia de que somos un pueblo diferente. Y entonces allí es el germen de la nación, como ellos le llaman pueblo oriental, ¿no? Y de un protoestado, ¿por qué? Porque nombran un jefe, que a su vez es caudillo, es jefe civil, el jefe militar y después toda cantidad de gente que se va con el éxodo, con él, no se van todos tampoco, pero ¿qué quiere decir? Que nombraron un gobernante. Al nombrar un gobernante es la señal de que hay un Estado naciente. Y acá es lo que vimos, por eso yo lo repito para no olvidarme. Soberano es quien decide sobre el estado de excepción. ¿Quiénes decidieron sobre el estado de excepción? Los jefes divisionales, los tenientes de Artigas, que lo proclamaron su jefe. Bueno, seguimos. La autonomía militar. Bueno, esto acá es muy importante, nada más que vamos a decir eso, que Ana Ribeiro, también otra vez, vengo nombrando varias veces, dice, ese derecho de los pueblos a su autonomía militar había sido la primera manifestación de la orientalidad nacional. La autonomía militar, la primera manifestación. Todo el año 12, los líos con Zarratea son para mantener la unidad del ejército. Recuerdo lo que dije, cuando el ejército está unido y tiene la fuerza, el ejército oriental era el más fuerte de toda la región. Era más fuerte de que fue con Belgrano al Paraguay. Era del mismo tamaño de San Martín que cruzó los Andes. Era la fuerza mayor que había en la región.
Bueno, pero ¿qué pasó? Los jefes, otra vez, leales a Artigas, como Zarratea no quería disolver, agarré y dijeron, bueno, vamos a hacer una junta separada de Buenos Aires, vamos a hacer otra junta nosotros los orientales. Y Artigas se opuso, porque él era coronel y era gobernador de Chapeyú a órdenes de la Junta de Buenos Aires también. Entonces los jefes divisionarios, los jefes del ejército, que ahí está la carta que mostré, le dijeron que se acordara que por ellos era general y que había de hacer lo que convenía al pueblo. Entonces, le recordaron el origen de su poder, el origen de la potestad en el ejército, y que además ese poder debe legitimarse en el ejercicio. Porque acá mucho se habla del origen del poder, pero poco se habla de la legitimidad en el ejercicio del poder. Cuando es un poder que no está corrompido, cuando es un poder que se orienta al bien común, cuando es justo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que ante esta nueva crisis de autoridad, la potestad revirtió nuevamente a las jerarquías naturales, a los mismos jefes. Soberanos, ¿quién decide sobre el estado de excepción? O sea, ¿quién decidió que había un estado de excepción? Otra vez los jefes. Y acá, bueno, como dice Felipe Ferreiro, como flor de milagro nacía la democracia oriental en un campamento militar, ¿no? La democracia militar ya se practicaba en la época de los españoles, por eso ahí está dicho que Saavedra, que fue el que dio el golpe de Estado en Buenos Aires, el jefe de Patricio, fue electo por sus oficiales, el jefe de Patricio. Bueno, ve que venimos por años, ¿no? Avanzando en el tiempo. Las instrucciones de abril. Ahí después del pacto del Chi entre los dos ejércitos también, que firman todos los jefes, se envía a García de Zúñiga, diputado de estas divisiones, con las instrucciones a la Asamblea de Buenos Aires, con el punto 8, que es el famoso de la soberanía particular de los pueblos, esa que se ha declarado como objeto único de nuestra revolución. Véase que no se afirma apodícticamente, como yo, que quiere decir necesariamente cierto, ¿no? Cuando es una afirmación que no necesita explicación. Que no dice acá la soberanía particular de los pueblos, que los pueblos sean sujetos de su soberanía, o que ella en toda su plenitud existe radicalmente en la nación, como dice el artículo 4 de nuestra Constitución, ¿no? Que existe, esto es russoniano, ¿no? Porque existe radicalmente en la nación. Sino que ella, la soberanía particular de los pueblos, es el objeto, la finalidad, el propósito de la revolución. Es interesante por lo menos de reflexionar, que Artigas nos está diciendo, los pueblos son sujetos de soberanía. Y ahora lo vamos a ver, porque esto, sé que lo ratifica Artigas, en la oración inaugural, cuando dice, mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana. Vosotros estáis en pleno goce de vuestros derechos. Ved ahí el fruto de mis ansias y desvelos. Y ved ahí también todo el premio de mi afán. Si ustedes quieren conservarlo, yo me ofrezco. Esta es nuestra historia, la de los héroes, si querés hacerlo estable, bueno. Pero, señores, ese jefe de ejército está hablando. ¿De quién es la presencia soberana? Gozan los diputados de derechos. Como dice acá, está en pleno goce de vuestros derechos. Gozan de derechos por ser representantes de los pueblos o por ser el fruto de los sacrificios del jefe y los héroes del ejército. Ve ahí el fruto de mis accidentes. Como dice Vázquez Franco, vamos por los acuerdos. Pero, vean ustedes entonces, por eso yo decía al principio, qué teorías se cumplen y cuáles no se cumplen. En la realidad de la historia. ¿Qué teoría del poder? Bueno, después el tema de las instrucciones, sobre el tema de la soberanía, libertad e independencia. El artículo 11. Esta provincia retiene su soberanía, libertad.
Artículo 17. Esta provincia tiene derecho para levantar los requerimientos que necesite. Las instrucciones a los diputados de Buenos Aires. Bueno, por supuesto que ni les abrieron la puerta con estas instrucciones, porque son altamente exigentes de la soberanía particular. Sobre todo por este artículo 17, que van a ver ustedes que la historiografía poco nombra como cuestión importantísima, que era tener las armas. Vieron que nosotros en el marco teórico dijimos que las regiones pueden tener una autonomía militar limitada, tener policía, tener guardia civil, pero el poder alrededor del mundo, la defensa nacional está en el Estado central. Bueno, seguimos. Viene la palabra Estado. Fue usada en forma ambivalente, tanto para referirse a la provincia oriental como a la provincia unida. Nos vamos a pasar por alto esto, porque acá yo subrayé porque también, si hilamos fino en las palabras, dice, por ejemplo, Artigas en un acuerdo con Rondón, la provincia oriental entra en el rol de la provincia. Ella, la provincia oriental, es una parte del Estado. O sea, si es una parte del Estado, las partes componen todo el Estado. O sea que también la provincia es Estado. O esta forma de decirlo. La banda oriental de Uruguay entra en el rol para formar el Estado dominado. Entonces, va a formar el Estado. Se dan cuenta que siempre sigue alrededor del tema de la soberanía particular. Bueno, ya vamos terminando. Cuando se produce el rechazo, se llaman a otro congreso, Capilla Maciel. Rondón lo traiciona a Artigas con la logia de Lautaro, pero el congreso era legal, democrático, tenía todas las formas que tenía que tener. Pero Artigas pierde. ¿Y qué hace Artigas? Como dice René Abadí. Bueno, se podría plegarse al ritual, dice René Abadí, de una fórmula jurídica, o alzarse contra resoluciones enmascaradas. Entonces, en un claro sentido político, negó la validez del Congreso. Chao. Y no entendió que había que imponer militarmente el centralismo porteño en reconocimiento de la soberanía particular de los pueblos. Acá dice René Abadí, ¿no? Entonces yo digo, el 20 de enero de 1814, con lo político sobre lo jurídico, se llevó la soberanía anancada en su caballo y en la lanza de su blandengue al centro de los recursos. Andá con el Congreso de Capilla Maciel y se ocurra. Y se fue a presentar guerra a Buenos Aires, ¿no? Soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Acá, clarísimamente Artigas, ¿no? Bueno. Seguimos. La primera independencia después de la victoria de Guayabo, ¿no? ¿Qué es lo sustancial de Guayabo? Ni congresos, ni declaraciones, ¿no? Guayabo, la victoria, los porteños se tienen que ir de Montevideo, Artigas controla todo el territorio, hizo bandera de independencia. Esto es muy importante en la ley urbana, ¿no? Se instala en Purificación, donde reunió en su persona la suma potestas, dice la antibibliografía, ¿no? Ustedes lo van a leer. Encabeza una dictadura paternalista con los orientales y dura con los muy fieles a España. ¿Por qué? Porque hay un estado de excepción. Tiene que sacar a los españoles que están en Montevideo, porque puede venir una expedición reconquistadora de estos territorios, que estaba latente desde España. Entonces tiene que sacarlos para el norte, a los que seguían fieles a la península. Y seguimos terminando. Le responde al Congreso de Tucumán que justamente ese 13 de enero, cuando levanta la bandera, ya elaboró su estandarte tricolor y juró su independencia absoluta y respectiva, ¿no? Absoluta de todo otro poder y respectiva ante las provincias, que era su proyecto.
Por eso, incluso los argentinos reconocen a esto como la primera independencia en el Río de la Plata, ¿no? Hubo un año, el año 15, que ellos lo establecieron como la primera independencia. Bueno, respuesta por el Tucumán. Esto terminando, la guerra con Portugal. ¿Por qué pongo acá la guerra con Portugal? Porque la bandera de los tres países y la bandera de 1825 de agosto es la misma bandera, dice el que la hizo, la autora tricolor que había usado ante la provincia cuando le invadió el ejército portugués, 1816. Y yo ya he demostrado junto con otro investigador que es la misma bandera que se hizo en Montevideo el 26 de marzo de 1815, celeste, blanca y puzón. Hay dos prolijas descripciones y documentos de compra de tela para realizar el 26 de marzo de 1815. O sea, hay un error del investigador, de Agustín Veraza, que entreveró todo, es un gran historiador, pero entreveró todo, y en realidad es la misma bandera, es la bandera de Artigas. Esto es importante porque ellos trajeron la bandera de Artigas, no una bandera de Artigas. Bueno, y acá puse esto también que me acordé, no lo vamos a tratar, pero en el tema de la identidad. El dominio del uso brasileño. ¿Saben cuántos años tuvieron los brasileños, los portugueses y los brasileños acá? 8 años a la risa. Y después hasta el 28. 11 años. O sea, ¿cómo? Eso está poco estudiado acá. Fíjense cuánta gente podría estar también con una especie de identidad con los portugueses. No son 2 días. Más que el periodo de artiguista. Bueno, eso no está bien estudiado. Sin embargo, siguió latente el espíritu artiguista y siguió latente el espíritu de no aceptar el yugo del imperio brasileño. Fíjense qué interesante. Después de 8 años. Bueno, eso que estaba diciendo, la elección de la bandera de Artigas, ¿no? Bueno, fíjense acá, otra prueba, ¿no? No en vano, los jefes del ejército, otra vez los jefes del ejército, se reunieron el 4 de octubre de 1817 en San Pedro de Urano, deciden disolver el gobierno y la segunda legislatura, que no era la misma del 25. ¿Por qué? Porque estaba captada por el unitarismo, por el círculo unitario de Montevideo, como se dice. Es una página preciosa, ustedes pueden buscarla. No está en ninguna bibliografía, yo la encontré en un cuaderno de marcha, ¿no? Y disuelven el gobierno y lo nombran a la majestad dictador. Esto sí está reconocido en general en la bibliografía, ¿no? Como el primer dictador. O sea, otra vez, soberano, que se hizo un estado de excepción. Había un estado de excepción y a Dios que te vaya bien con el gobierno del Congreso. Bueno, y para terminar, ahora sí, fíjense, como dice Petit Muñoz, ¿no? Unidad rioplatense, porque ustedes saben, yo me omití a nombrar las 3 leyes del 25 de agosto, ¿no? Independencia, unión y pabellón, ¿no? Unión, unidad rioplatense, no quería decir unitarismo, es decir, entregarse al poder de Buenos Aires, al centralismo porteño. Seguía, porque eso dice, de hecho y de derecho, tanto entonces, en los tiempos de Artigas, como en 1825, el federalismo cancelaba este peligro. Y Real de Azúa termina diciendo, los orientales recibieron con inmenso júbilo el advenimiento de su independencia absoluta. Entonces en 1828, ¿no? Los separamos como Estado totalmente independiente, la Convención Preliminar de Paz. Al final no quedamos unidos a las Provincias Unidas, como era el deseo, sino que adquirimos la independencia absoluta como Estado. Dice, ¿por qué lo recibieron con inmenso júbilo? Nadie podrá explicárselo si no comprendiendo que la soberanía federal proclamada y defendida por Artigas con exageración intransigente
encerraba el germen de la independencia absoluta cuando fuese necesario optar entre ella, que fue lo que pasó, y el yugo exótico del imperio o la supremacía unitaria de Buenos Aires. Y esta es la historia de esta maravillosa épica de nuestra independencia. Muchas gracias. Disculpen el tiempo. No, está claro. Fotógrafo del equipo de baja. Bueno, si me permite, en nombre del Instituto, en mi carácter de presidente, quería expresarle nuestro agradecimiento al señor Coronel Araujo y también mencionarle que es un lujo contar con su erudición en nuestra ficha, sobre todo en estos aspectos relacionados a la simbología y en estos momentos donde los símbolos, las tradiciones están siendo cuestionadas. Tocar estos temas nos hace ver la importancia de los mismos, la importancia de lo que representan y lo que nos une al pasado, de los orígenes mismos de nuestra patria. Y mi coronel, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y en virtud de ello les vamos a presentar este pequeño certificado. Muchas gracias. Disculpe la presa de la charla, pero no voy a reír. ¿Cómo faltan los comentarios? Vimos.